Bien, entonces vamos a poner nuestra nota que diga lo siguiente. Dice, ahora sí mutando, modificando el objeto en sí mismo. Y nos traemos lo de este diagrama. Me lo pongo por acá. Antes de mutar. Aquí la tenemos. Antes de mutar. Y ahora sí la mutación. Nos la ponemos justo por acá. Lista nueva a agregar. Y aquí está. Vemos nuestra consola. Vemos nuestra consolita. Y ahí tenemos nuestro resultado ya, ahora sí, conforme lo planeado. Entonces, pues fíjate cómo acá, esto es un ejemplo de, en realidad, mutar. Vamos a quitar esto. Y acá lo tenemos. Fíjate cómo, antes de mutar, nos dio true. Y después de mutar también nos dio true. Efectivamente. Entonces aquí le quito las comillas. Ya acá nos va a quitar. Porque en realidad ahí lo teníamos. Después de mutar. Entonces, pues fíjate cómo después de mutar sigue apuntando lista 0 y shallow copy igual a true. Y esto es lo más normal. Porque se trata de una shallow copy. Los cambios en uno se tienen que ver en los otros. Efectivamente. Entonces, ahí vamos ya poco a poco. Fíjate cómo acá, lo más normal es que pusiéramos nosotros el efecto directo acá, en append. Acá. Esto lo pudieras hacer así y no usar esta variable. Pero por ejemplo, si tú lo pasas aquí, lo que va a pasar es que crea el objeto y se lo pasa a append directamente. Pero más adelante, por ejemplo acá, si tú aquí tienes otro codiguito, no sé, otro código, y quieres referenciar a este objeto pasado, pues no vas a poder, porque no tienes una referencia a él. Entonces acá, esto es usar código duro, por decirlo de alguna manera, directo para argumentos, pero ya después no puedes tú referenciar a esto. En cambio, si lo haces con una variable, como lo hicimos por acá, y en vez le pasas esto, acá sigues usando código duro, pero aquí lo metes en una variable, para después, más adelante en el código, referenciar a esto. Después de este append, ¿cómo podemos referenciar a esto? Pues con lista nueva a agregar. Y luego ya después, pues puedes hacer lo que sea con esto. Entonces eso simplemente es un comentario de cuándo conviene usar código duro para argumentos y cuándo no. Pero simplemente es algo que no tiene nada que ver con esto. Entonces, fíjate, vamos a regresarnos un poquito a nuestro diagrama y vamos a seguir poniendo nuestras conclusiones. Ahora después de que ya vimos esto. Nosotros vimos que lo siguiente dice, si haces una shallow copy a un objeto que contiene objetos mutables, como fue nuestro caso, nuestro ejemplo es una shallow copy, contiene objetos mutables, una lista, otra lista. Los objetos mutables solo existirán una vez porque en una shallow copy no se saca copia al content. Efectivamente lo vimos por acá. Lo vimos por acá. Que en realidad 0, lista 0, en su ítem 0 y lista 0 también apuntan al mismo objeto. Y también para el otro, pero nosotros nos centramos en esto. Entonces eso ya lo sabemos. Entonces dice, es decir, todos los cambios en los objetos mutables que representarán el content, en este caso, en nuestro caso, esta lista y esta otra lista, son dos listas, eso representa el content. Entonces dice, los cambios en los objetos mutables se reflejarán tanto en el objeto original como en el objeto copiado. Pero vimos que nosotros, antes de hacer lo correcto, en realidad, lo que estamos haciendo es que no la estamos modificando, no la estamos mutando, modificando, sino que en realidad lo que pasó es que lo reemplazamos, por decirlo de una manera, lo apuntamos a otro objeto completamente diferente.
Entonces vamos a sacar otra conclusión de otro punto de vista de ver este enunciado en café. Entonces vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle en este punto lo siguiente. Otra conclusión. Entonces se refiere más a cambiar dice entonces eso se refiere más a cambiar dice entonces esa conclusión en café que acabamos de ver se refiere más a cambiar los objetos mutables en sí mismos, cosa que nosotros hicimos acá, por ejemplo, con append, y no a lo que apuntaban, point, significa point en inglés, y no a lo que apuntaban en sí mismo las variables, los names. Entonces, voy a hacer nuestro zoom, y esta conclusión en café, efectivamente se refiere a esto. Entonces ahí ya está otra conclusión de eso. Entonces acá es muy importante entender el papel de los names. Entonces fíjate. Esto es una lista. Esto es una lista. La lista en sí mismo tiene ítem 0, ítem 1. Todo muy bien. Pero ojo acá. Una lista. Voy a ponerlo acá más abajo. Una lista se compone. Esto es diferente al ejercicio, simplemente es un recordatorio de cómo operan las listas. Este es el ítem 0. Este es el ítem 1. Y ítem 2. Acuérdate que las listas empiezan en 0, 1 y 2. Eso, pues a este punto ya lo sabemos. Pero ojo acá, a lo mejor acá, una lista, tú lo estás viendo a lo mejor, puede que sí, puede que no, pero tomamos para que no te despistes. Puede tú que una lista la veas como un container, está bien, pero esa lista sigue teniendo a su vez referencias, nombres, variables. Acuérdate que aquí las variables es lo mismo que names, que variables y que referencias. ¿Por qué referencias? ¿Por qué uso referencias directamente? Porque acuérdate que todo en Python son objetos. Entonces, si son objetos, hablamos de referencias. Por ejemplo, en PHP tenemos tipos de datos primitivos y tenemos tipos de referencia. Ahí en PHP sí que referencias simplemente a las variables se les nombra referencias siempre y cuando alberguen objetos. Pero, por ejemplo, si una variable alberga, por ejemplo, un 2, a esa variable no se le puede decir referencia porque alberga un 2, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí en Python sí es completamente seguro decir referencias a todas las variables. Es decir, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, por ejemplo en PHP, si en PHP tú tienes esto, y por ejemplo, no sé, voy a pausar el video. Fíjate, nosotros podemos tener lo siguiente. Vamos a poner aquí new. Estoy hablando de PHP. Aprovecho en este punto para invitarte al curso de PHP desde cero, literal desde cero, donde vemos muy a profundo la programación orientada a objetos, en sí mismo el concepto y además enfocado a PHP. Por ejemplo, este curso de Python va a llevar programación orientada a objetos, pero simplemente orientada a Python. No te voy a enseñar el concepto de programación orientada a objetos, pero en ese curso de PHP desde cero sí te enseño el concepto de la programación orientada a objetos sin estar enfocado a ningún lenguaje, el concepto como tal, y a su vez enfocado a PHP. Entonces, échate una vuelta a mi canal. En la página principal del canal están todos mis cursos. Vete aquí a mi canal, te vas a página principal y ahí se ven todos los cursos.
Entonces, ese curso de PHP es muy bueno porque vemos programación orientada a objetos al full. Hay muchos detalles y muchos de esos detalles se aplican aquí en Python, algunos de ellos, y a Java y a cuantos más lenguajes de programación tradicionales existiera que soporten programación orientada a objetos. Entonces, si tú aprendes programación orientada a objetos en un lenguaje bien, casi el 90% va a aplicar en cualquier lenguaje de programación. Entonces, aprovecho para invitarte el curso y seguimos por acá. Fíjate, esto en PHP, pues digo que es algo semántico nomás. Bueno, no semántico, sino que es algo muy técnico. Por ejemplo, en PHP, si una variable, ojo acá, si una variable tiene un tipo de dato primitivo, por ejemplo un 2, a esa variable, pues la más simplemente la puedes nombrar variable, por ejemplo, no más. Aunque muchos lo suelen usar indistintamente o no se concentran, pero es un error. Entonces, si esta variable alberga un 2, esa variable, pues nomás simplemente se le dice variable. Pero ya cuando una variable 2, ya cuando una variable ya no apunta a un tipo de dato primitivo, por ejemplo un 2 en PHP, y a lo mejor ya un objeto de PHP, por ejemplo uno creado con la clase genérica de stdclass, entonces esta variable 2 ya no simplemente se le dice variable, sigue siendo variable sí, pero ahora le podemos decir referencia. ¿Por qué referencia? Porque ya está almacenando un objeto y no un primitivo. Entonces, a eso quiero llegar acá en Python. En Python a todas las variables se les puede decir variables, names, que aquí son sinónimos para cualquier lenguaje de programación, pero también se les debe decir a todas referencias. ¿Por qué referencias? Porque todo en Python son objetos. Entonces, por eso aquí, en este contexto de Python, variable es igual a names, es igual a referencias. Pero este video ya se está alargando. En el próximo continuamos. Saludos.